Está Nahuel Levalli, que es coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra, de la UTT. Mañana va a haber un alimentazo en Plaza de Mayo. Yo decía, cuando vos escuchás que no hay pobreza o que hay menos pobreza, cada vez que reparten, que hacen un verdurazo o algo, hay mucha gente que va a hacer una cola larga y la hace 2 veces por 2 paquetes de acelga. Yo me pregunto cuáles son los números, ¿no? ¿De dónde sacan esos números? Porque sacan las cifras supuestas del INDEC. Ahora, cuando uno camina la calle, el campo, nosotros en ese sentido, y ves que la situación está cada vez peor y que cada vez cuesta más también parar la olla y poner el alimento sobre el plato, ahí está la verdad de la milanesa, ¿no? Por eso mañana nosotras, mostrando la realidad del sector, uno de los sectores hiper golpeados también, además de todo el pueblo, salimos como siempre a manifestarnos, a decir, che, basta de esta motosierra, basta de este modelo de crueldad, y ante eso proponemos la alternativa de la comunidad, de la construcción común, y compartir el alimento, que es lo que necesita el pueblo. Hoy el pueblo no necesita un acuerdo con Trump claramente, hoy el pueblo no necesita más de este modelo de carry trail, de bicicleta financiera, hoy todo el pueblo necesita un modelo económico que no sea un plan de negocio de concentración financiera, sino que ponga por delante las necesidades de la gente. Y eso no se está haciendo. Y a eso lo paramos, por un lado en el Congreso, por otro lado con el pueblo organizado en la calle y, como fue el 7 de septiembre, ahora el 26 también en las urnas, pero siempre entendiendo que si no construimos comunidad, nosotros y nosotras también, si no transformamos esa realidad, es muy difícil. Nosotros y nosotras hacemos todos los días del campo, y por eso mañana vamos a estar compartiendo nuestro fruto de trabajo, fruta, verdura, vienen compañeros de Misiones con su yerba, vienen Cooperativas Lácteas de Córdoba con leche en polvo, compañeros de Formosa con su banana, de todos lados mostrando esas economías regionales que hoy están siendo devastadas. Hace unos días unos viñateros en Mendoza cortando la ruta porque el precio de la uva está por el piso, y así en cada una de las instancias de la producción se está cayendo, con insumos que han aumentado un 300, un 400%. Acordémonos que cuando arranca este gobierno el gasoil estaba a 300 y pico de mango, hoy está a 1.600, 1.700. Insumo fundamental para la producción. El dólar, que estaba a 300 y pico, esto lo vemos todos los días y lo sabemos todos los días, hoy está entre 1.300, 1.400, un poco más. Perdóname, el gobierno, Nahuel, te va a decir, bueno, pero la inflación está, por ejemplo, la última es de 2.1%, ¿no? Entonces te va a decir, estamos luchando contra la inflación y entonces todo es mejor. Están destruyendo la capacidad de consumo del pueblo, porque hoy, justamente a nosotros, una de las situaciones que nos afecta muchísimo es que bajó el consumo. La gente compra menos porque tiene menos guita en el bolsillo. Entonces sí, baja un poco la inflación. Cuesta más producir la fruta o la verdura que lo que podés ganar. Baja la inflación porque la gente compra menos. Como compra menos, no podés levantar los precios. Ante eso, tus costos aumentan, pero tus ingresos no suben, no aumentan. Entonces el productor es cada vez más pobre. Y por otro lado, está afectando tremendamente las futuras producciones. El otro día, hace 20 días, estuve en Colonia del Cimbolar, en Santiago del Estero. Una familia nuestra le había pasado rastro, o sea, había disqueado un campo de 20 hectáreas de zanahoria. Casi 500.000 de kilos de comida, porque no las pudo vender y tenía que renovar la tierra para poner otra cosa. 500.000 de kilos de comida pasado porque no se pudo vender porque no hay consumo. Y eso afecta a la familia. Decía, che, no sabemos con qué dinero vamos a producir la próxima. ¿Se entiende? Y esto es una rueda que va a ir cada vez increyendo. Está porque otra cosa, ¿no? Otra fantasía. Muchos dicen, en Argentina tirás una semilla y nace. Pero la semilla cuesta plata. Llegar a que germine, a que se mantenga, digo, hay un costo alto. Digo, si no, los grandes productores no se estarían quejando con este gobierno, ¿o no? Porque los grandes se quejan. Se quejan todos. De las retenciones y todo. Y además el cachetazo que fuera en la última movida esta de las retenciones cero, que se lo llevaron con pala las grandes exportadoras de siempre. Eso fue realmente un cachetazo. Y por eso también, mañana mismo va a haber varios de los productores que pensaron, che, bueno, voy a poder, que tenían por ahí algunos kilos de soja guardada, y decían, che, lo voy a poder vender a un mejor precio, y a las 24 horas ya se habían dado cuenta que la habían levantado con pala. Eso pasó en Nahuel, efectivamente. Había un sector que le creyó al gobierno. Eso pasó, efectivamente. Eso pasó. Hay un sector de la dirigencia del campo más patronal que comulga ideológicamente, ¿sí? Y esos son los grandes de la sociedad rural y demás. Y después hay un sector
más de la pampa húmeda, productor de granos, de carne, que también ante esto dijo, che, bueno, una para nosotros, y le creyó incluso al principio de los cambios. Y esta última cachetada fue tremenda, un montón de productores diciendo, che, nos tomaron de boludos, perdón la palabra, pero así circulaba en los grupos de WhatsApp, en los chats. Y esto va colmando el vaso, ¿no? Porque en el sector rural hubo mucho apoyo en un momento a este gobierno, básicamente por la falta más histórica quizás de políticas que ha habido, pero también por la discusión más ideológica. Y realmente lo que ha pasado es que muchos de los que al principio apoyaban, hoy dicen, che, basta bueno, porque el bolsillo habla. Algo se notó en septiembre. Claro. Hubo una parte de la provincia de Buenos Aires muy rural que no acompañó, inclusive en los lugares donde era el propio innombrable. Sí, ¿viste? Hoy es Voldemort, ¿viste? No se lo puede mencionar. Ahora, el productor... El productor de la UTT, ese está fuera de todo esto, ¿o no? Sí, a ver, nosotros mañana... Porque es mercado interno, además. Claro, nosotros mañana el alimentazo lo hacemos como Mesa Agroalimentaria Argentina, que es una articulación que construimos con sectores medios, con FECOFE, bases federadas, el movimiento... Que tiene una quintita, el que tiene un... Sí, no, por eso, y otros productores más medios, como te digo, ¿no? Sí, de hecho se hizo viral un video de un compañero que iba sembrando trigo de Seba Campos, que es compañero nuestro que está en el espacio nuestro. Así que después lo criticaban porque era compañero de ustedes, como si tuviera invalidada la opinión porque tiene una posición... Porque tiene una posición clara, obviamente. ¿El del video del momento de las retenciones cero? Claro, que iba así filmando. Sí, ese compañero mañana va a estar en el alimentazo. Es un star, mañana se vuelve viral de nuevo. Entonces, ahora, por eso, hay una situación generalizada para todo el sector agrario, que los insumos aumentan, que los precios no acompañan, y obviamente le pega distinto. Por ahí al que pensó que con las retenciones cero iba a hacer unos mangos más, y después ese sector que produce para el mercado interno, ¿no? Que entiende que de quien depende el alimento, la comida que comemos todos los días. Y ese fue el más golpeado, obviamente, el más golpeado. Te suben todos los insumos, no aumentan los precios tus ingresos, por otro lado se achica el consumo y además las estructuras del Estado que generaban un acompañamiento las desarman, como el INTA, el INIM en Misiones, la Secretaría de Agricultura Familiar. Bueno, y eso es básicamente la ley de la selva en el mercado, y en el mercado quien no tiene espalda para recuperar. Claro, lo otro que dice el gobierno siempre es, bueno, no, porque los precios y entonces abrimos a la importación porque así bajan los precios. Hicieron esa pavada atómica que no bajó en ningún precio, de hecho abrieron y empezaron a importar, entraron frutas más caras que las frutas que se vendían acá, incluso precios del mercado central, pero obviamente después la desregulación, incluso la desregulación, cualquiera lo sabe, la desregulación de la yerba mate, del INIM, de Misiones, de la yerba mate, no generó mejores precios en góndola, o a alguien le parece que está mucho más barata que antes la yerba mate, sobre todo en las grandes corporaciones como las Marías y demás. Por ejemplo, hoy al productor de yerba mate le están pagando 80 pesos el kilo de yerba en planta, en pie. 80 pesos de hoja verde. De hoja verde. El kilo está más o menos 5.000, ¿no? Más o menos. Más o menos. Sí, un poco más, un poco menos. Hay de más. Sí, promedio. Y nosotros, por ejemplo, de la yerba nuestra, que es la producción de UTT, el mismo productor cobra 160, el doble. Si nosotros lo podemos hacer, obviamente la industria también lo puede hacer. Ahora, la desregulación no genera mejor para el vecino que va y compra una yerba más barata, ¿no? Destruye al pequeño productor. La destrucción del pequeño productor significa, che, dejo la chacra, me voy a buscar changas, vienen las grandes corporaciones, arriendan ese campo, lo ocupan, empiezan a producir, concentran la producción, y es lo que sucede. Donde no hay una política activa de Estado presente, cuidando, garantizando los derechos, como es el alimento, que es un derecho, el mercado lo que hace concentra, porque en un mercado capitalista obviamente quien tiene más poder de compra, quien tiene más poder económico, termina concentrando. Y eso en definitiva termina repercutiendo en el precio del vecino y la vecina. Y esa es una discusión eterna que tenemos en nuestro país, no saldada, que es no entender que si nosotros y nosotras no tenemos una política activa para la producción de alimentos en la Argentina, desde la tierra, incluso desde el acceso a la tierra, imposible que después en la verdulería de la esquina o en la góndola podamos controlar los precios. Claro. Quédate un ratito porque vamos a seguir hablando con vos sobre el alimentazo es mañana. Alimentazo porque es mucho alimento. Es mucho alimento. Así que vayan mañana. Que se regala, qué utopía, ¿no? 20.000 kilos.
20.000 kilos de verdura, fruta, yerba, leche en polvo. Pero que eso es plata que deja de ganar. Esa es plata. Y uno dirá, ¿por qué la regalan? Bueno, porque justamente es una forma, y además como somos muchos, ponen un poquito, cada uno. Ustedes mañana lo que le van a hablar es a una parte de la sociedad, no al presidente, porque no creo que el presidente de la nación diga, no, mirá, la verdad es que los productores, los pequeños y medianos productores la están pasando mal. No, y además yo quiero enfatizar en algo que muchas veces como que se dice políticamente correcto. Yo quiero que al gobierno le vaya bien, y si le va bien a todos los argentinos nos va bien. Para que no piensen que lo querés sacar. Claro, y eso es mentira. Yo no quiero que a este presidente, a este gobierno le vaya bien, porque si le va bien, nos va mal al pueblo, que es lo que está pasando. ¿Sí? Mientras más poder fue acumulando, más medidas en contra de todo el pueblo tuvo. Claramente, el objetivo es hablarle a la sociedad y decirle, che, entendamos, este plan económico, este plan de negocios que está teniendo va en detrimento de la gran mayoría del pueblo, ¿sí? Y ahí es donde vecinos decían, no, sí, la dolarización sí, porque cobrar en dólares, bueno, entiendo esas, porque incluso productores también decían, che, sí, así cobro en dólares, y así fueron y votaron, y después dijeron, che, pensé que iba a cobrar en dólares. Porque estamos acostumbrados a que el peso se devalúe y que la plata no te alcanza. No, y además la mentira, y además entendiendo a un análisis un poco más profundo, sabiendo, che, es imposible la dolarización, porque no hay la cantidad de dólares, perdería soberanía económica, bueno, un montón de cosas. Pero sobre todo es, si nosotros no entendemos, si el pueblo no entiende que el plan de este gobierno es la concentración económica y nada tiene que ver con el bienestar de la gente, nos vamos a seguir comiendo la curva de que, bueno, a ver si escucha, si cambia. Ya lo demostró, no le interesa escuchar, no va a escuchar, gobierna para los poderes concentrados, más retrógrados, ni siquiera es medianamente inteligente de gobernar en conjunto con las patronales del campo, porque hasta ellos, hasta las patronales agrarias del campo las traicionó con esto de las retenciones cero, y lo que tenemos que hacer es ponerle un parate, y ahí es donde nosotros decimos, che, la sociedad nos tenemos que organizar, tenemos que discutirlo, y tenemos que, ante esa crueldad, y no podemos aceptar la crueldad como moneda de cambio, como moneda de circulación entre las relaciones sociales. La crueldad que propone el gobierno con el Garraham, la situación de discapacidad, con los comedores escolares, los comedores populares, con todo lo que estamos viviendo todos y todas todo el tiempo. Por eso nosotros decimos, che, no a la motosierra, sí a la comunidad, sí a la soberanía alimentaria, y lo demostramos concretamente diciendo, si nosotros podemos salir a compartir el fruto del alimento, ¿cómo el gobierno no puede estar dando una mano a toda la gente que hoy no tiene que comer en los sectores populares urbanos? Igual, así como ustedes no le van a hablar mañana a Milei, yo no sé si Milei le está hablando a otro electorado que no sea el propio en el último tiempo. O sea, pienso en el Movistar Arena, ¿no? Como una búsqueda de legitimación después del escándalo de Spert de seguimos en pie, es más, bailamos, cantamos. Y ahora con lo de Estados Unidos, a alguien como Nahuel no le va a caer bien que Trump condicione a la Argentina. Digo, hay un sector al que eso no solamente no le gusta, sino que lo enoja. Entonces, claro, pero realmente no considero que no está, que no están. Bueno, eso también es una discusión interesante sobre si la gente, porque más allá de que recién escuchamos testimonios interesantes respecto de la dolarización, yo si preguntás respecto de la injerencia de otro país en Argentina, claro, la mayoría de la gente no sé si la gente te dice que sí. Después de Malvinas, después. Claro. No, pero aparte, yo no sé si ustedes se dieron cuenta. De la dictadura. Sí. Hace semanas. Y no por eso ni sos ni cuca, ni zurdo, ni digo, ¿no? Sí, obvio. Claro, hace semanas que estamos dando cosas por reales que no existen. ¿Cómo qué? El swap. Ah, ¿no hay swap? ¿Dónde vino? No sé, si ya lo aumentaron de 20 a 40. Bueno, ese la swap compra del que usted habla está aquí en esta habitación. De dólares por pesos. ¿La viste? No figura en ningún lado. No figura, no se sabe cuánto, ni la anterior ni esta. Ah. Ahora hay 20.000 más de algo que todavía no nos dieron. De la primera 20.000. Pero si nos van a salir dólares. Pero lo que yo te estoy diciendo es, hasta ahora hay tweet. Promesas. Tweet. Declaración. Bueno, pero. Porque, a ver. Pero dicen que alcanza con que te dé un abrazo Donald Trump para generar confianza, ¿o no? El hecho acá es que Estados Unidos sabe perfectamente que una palabra de Donald Trump te puede hacer volar los bonos a la miércoles, como pasó ayer, o te puede levantar al otro día con otro tuit diciendo, bueno, sí, lo apoyo a Milei, queremos que gane.
hasta ahora lo único que ocurrió entre la relación entre Estados Unidos, Trump, pongamos, y el presidente Milei son tweets. No, bueno, y No, fotos y un almuerzo. Pará. No hay plata. Pará. Trump le dijo, you are my friend. No, bueno. No Pero, a ver, desprecies una ninguna- amistad tenemos que necesita presidentes ser ratificada por un No hay papelito. ningún apoyo. Es decir, el apoyo es político, no hubo un solo apoyo económico. Bueno. No apareció nada. Hay que Digo, esperar al 26. que nosotros, por ejemplo, yo vi a los portales hoy que decía, se sumaron 20.000 a los otros 20.000. ¿Qué otros 20.000 si ni siquiera los primeros 20.000 vinieron? A ver, ¿vos viste El gato con Vos botas? sos muy escéptico. No, El gato con botas. Vos Sí. lo vimos todos de chicos. Sí. ¿Por qué no vas a creer en la existencia del Marqués de Carabás si un gato con botas te lo dice? Mm. Hasta ahora escuchamos al gato con botas hablando del Marqués de Carabás. Mm. No hay nada más. ¿Puede haberlo? Claro que puede haberlo, pero hoy no hay nada firmado. Es más, mira, te lo muestro a vos. Esta era la carpeta que tenía Milei cuando se fue a Estados Unidos. Sí. Te la pasé. El resumen, Es todo el briefing que si vos lo lees... el perfil de Donald Trump. Claro, bueno, Los no temas quiero de- dar mucho detalle Sí, porque se pará. dan cuenta que nos lo dio. Pero espera, y a Donald no le dieron uno de estos porque después No, entendíamos pero- de qué hablaba. A ver, esa carpeta, vos la ves completa y está todos los datos para un acuerdo comercial. Los datos que vos necesitas para un acuerdo comercial. El intercambio comercial. ¿Vinieron con eso? Bueno, pero No. todavía están allá. Está Santiago Caputo, está Luis Caputo. A ver, pero digo, voy a ¿Viste cómo esto. fueron a la Estás como Fantino. interpelación? ¿Le dejaron No. el Congreso vacío a Constanza Viñas hoy? No pero, le fue nadie a la a ver, lo que digo es, hasta ahora nadie trajo nada firmado, no hay nada concreto y lo único que se está haciendo es tratar de ganar tiempo para llegar al Es 26. como viste en los negocios eso que pone el cartelito, hoy no se fía, mañana sí. Sí. Claro. Pero siempre es mañana. Siempre Tal hay que cual, esperar a es la mañana. caminata a Luján que no llegás a la Basílica, ¿viste? Siempre está a la misma distancia, ¿viste? Pero Porque yo los últimos creo que- kilómetros son así. Pero que yo creo que esa fantasía y esa mentira constante que hacen, ¿no? Desde las redes, Después hay que así llegó al devolverla gobierno, igual, David. tiene un límite con el bolsillo de cada una de las familias. Creo que eso también es lo que va hablando, ¿no? Cuando la familia empieza, che, no llego, che, no llego, che, no llego, che, no llego, por más de que después digan bajo la pobreza, la inflación, pero la familia no llega, ahí está el límite y eso creo que es lo que está empezando a cortar el relato mentiroso con el cual ganó la elección y con el cual impactó en mucha de la juventud por el tema de las redes y todo eso, y por las desilusiones anteriores, pero creo que es eso. Ahí además el pueblo tiene que mirar el bolsillo y mirar las acciones. A ver, uno acá ve, por ahí mucha gente, uno mismo, que tarjeteas, subió muchísimo el número de deudores en las tarjetas de crédito, o el que no paga toda la tarjeta de crédito, eso subió muchísimo. Escuchaba ayer a Esteban Raffaele, por ejemplo, contar los números del Banco Central y del Banco de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque lo que nos pasa a todos, que por ahí vas tarjeteando, este mes no pagas las expensas, entonces el otro mes no pagas otra cosa y vas viendo, ¿no? Vas haciendo como tu propia cadena de deudas o de tapando agujeros, como se dice. Ahora vos, por ejemplo, entre los productores, recién dabas un ejemplo, ¿no? Un productor de Santiago del Estero, una familia productora, Sí. 500.000 de kilos de zanahoria que los tienen que tirar, ¿no? Porque no venden. Esa familia, por ejemplo, no es una familia que tenga un ahorro de un año al otro, que dice, bueno, este año si no tengo cosecha. No, por eso. Ese es el problema con el que nos vamos a empezar a enfrentar ahora. O sea, la producción de esta temporada que está entrando ahora dependía de la Sí, plata invertida. Pero ¿por qué no vende la zanahoria, por ejemplo? Porque bajó el consumo. Porque bajó el consumo. Porque bajó mucho el consumo, se había producido la misma cantidad que las temporadas anteriores, baja el consumo y ante la baja del consumo, si en vez de venderse 10 zanahorias, se venden 5, Sí. 5 sobran. ¿Y qué se vende? ¿Papa y cebolla? Papa y cebolla mucho, porque es el más masivo y más del pesado, el zanahoria también, pero igual todo bajó. ¿Ahora hay cebolla nuestra o hay cebolla brasilera? No, todo el tiempo hay mucha cebolla nuestra y también entra la brasilera. Depende de las temporadas. Ahora, la cuestión con respecto a eso tiene que ver con que si no hay una protección, un Estado presente y no hay una economía que circula, siempre pierde el pequeño productor. Siempre pierde el pequeño productor y pierde el consumidor final.
Está clarísimo eso. ¿Y por qué subió tanto el consumo de huevo? Porque es una proteína barata, básicamente. Porque te compras proteína, huevos te más llena. chiquitos, te compras el maple de huevo más chiquito. Porque es una proteína barata. Cuando Sí, claro, un maple más barato que un kilo de carne va a ser. De carne, Claro. Entonces sube muchísimo. Un maple de los huevos chiquitos, 5.500 pesos. Y lo haces rendir Claro. mucho, obviamente. Claro. Claro. En casa, quien prepara la olla, generalmente las madres, saben cómo hacer rendir, saben cómo hacer estirar. Y bueno, Claro. el huevo es la Sí, proteína una vez más fui a un barata. comedor y me enseñaron a hacer la tortilla grande en una asadera. Claro, papa, huevo y cebolla. Exactamente. Y después cortás y todos los chicos comían eso. Exactamente. Nahuel, mañana, ¿de qué hora a qué hora van a estar? Mañana a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana en Plaza de Mayo vamos a estar entregando más de 20.000 kilos de alimentos, fruta, verdura, leche en polvo, yerba mate, quizás también huevos quizás haya otras cosas. No quiero confirmar Ilusionar. cosas que después No ilusiones. Pero bueno, por ahí cooperativas de otros territorios Sí. que están confirmando que venir. Los esperamos a todos y todas, básicamente para compartir el alimento, para decir basta de este plan económico que nos hambrea a todos, y sí por medidas que nos apoyen a los pequeños productores, ¿sí? Que apoyen al sector y sobre todo apoyar al pequeño productor es generar alimentos más sanos a precio más justo para el pueblo.